De igual manera nosotros oramos clamando al Señor que sea Él quien habla en nuestros corazones. Que Él use, Señor, úsanos tú como tú desees usarnos. Usa nuestra boca, nuestros labios, Señor, para transmitir lo que hay en tu corazón, Señor. Unge, Señor, tu palabra, unge tu mensaje, Señor, de tal manera que todos seamos bendecidos, que tu gracia, Señor, tu misericordia sea sobre cada uno de nosotros. Te bendecimos, te alabamos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, y siempre nos gusta confesar nuestros nervios y nuestro temblor al estar aquí, porque así si nos confundimos en algo que seguramente lo vamos a hacer, ustedes ya saben por qué es, ¿verdad? Por los nervios. Nos tocó un tema particular, tal vez es el menos agradable de todos, pero es un tema que es necesario que todos estudiemos. Y siempre cuando tenemos el privilegio de poder compartir algo de la palabra, preguntamos al Señor, Señor, ¿cuál es tu meta para esto? ¿A dónde quieres tú que lleguemos? El apóstol Pablo dice que no enseñemos como dando palos al aire, sino que sepamos a dónde queremos llegar. Y hay cosas que queremos dejar claras antes de comenzar el tema. ¿Qué es lo que pretendemos a través de esto o qué pretende el Espíritu de Dios a través de esto? En primer lugar, levantar gratitud en nosotros por lo que el Señor nos ha dado a través de su palabra, por cómo Él nos guarda, por lo que nosotros recibimos y tenemos establecido en nuestro corazón de la palabra. ¿Qué no queremos? ¿Cuál no es nuestra meta? Que nosotros juzguemos a otros cristianos o que juzguemos a otras iglesias. Que oremos por nuestra nación y que oremos por el cuerpo de Cristo. Ese es el propósito. Pero no que juzguemos, porque bendito Dios que un día el Señor nos dirigió aquí a recibir lo que hemos recibido. Pero no todos han tenido ese privilegio de haber sido invitados. Entonces, después de decir eso, queremos empezar hablando acerca del termómetro al cristianismo en este siglo. Y lo primero que queremos mencionar es que bendito sea el Señor, hemos conocido muchos cristianos, muchos pastores e iglesias maravillosas, donde vemos que buscan de verdad al Señor. Tal vez no conocen muchas cosas todavía por revelación, pero le aman, le buscan, tienen un deseo. Nosotros hemos ido a naciones donde el porcentaje de cristianismo es 2 o 3%, pero escuchan la palabra y hermanos, perdonen lo que voy a decir, dan más fruto que lo que nosotros mismos, hablo de nosotros, no de ustedes, que lo que nosotros mismos hemos dado con todo lo que nosotros hemos escuchado y recibido. Vemos que el fruto es inmediato, no dudan, reconocen cuál es la voz del Señor y la ponen por obra inmediatamente, al punto de que sentimos hasta envidia y después pues más que envidia, reconocemos que lo que necesitamos es ser hacedores como ellos son en ese momento. Y podemos decir que ya han transcurrido 20 siglos. Las notas de este tema están en la página 28 para quienes deseen seguir. Ahí, como mencionaba, ya podemos referir 20 siglos de cristianismo, de era cristiana realmente. Y podemos revisar una historia que ha trazado durante esos 20 siglos, tal vez con altos y con bajos, de la influencia que la iglesia cristiana ha tenido en este mundo. Este mundo ciertamente va hacia abajo, como podemos ver en diferentes áreas. De hecho, el año pasado, por ejemplo, celebrábamos 500 años de que se dio la reforma luterana, podemos decir, en el sentido de Martín Lutero. Y muchos hacían referencia de que seguramente necesitamos otra reforma a estas alturas.
O sea, como que la tendencia del ser humano es siempre hacer nuestra propia cosa, alejarnos de la dirección clara del Señor. Y es precisamente parte de lo que queremos compartir esta mañana. Bueno, y algo que hemos observado en todas las partes donde el Señor nos ha permitido ir, es que el púlpito es un regulador de la condición espiritual del cuerpo de Cristo. Y que por supuesto, ese regulador va a afectar a toda la nación. La pregunta hoy es, ¿qué está transmitiendo el púlpito al cuerpo de Cristo? Muchos púlpitos están transmitiendo proselitismo personal, política, hablar mal de otros en el púlpito, tantas cosas. Y recuerde, ese es el regulador del cuerpo. Y eso es lo que se va a mostrar en una nación. He escuchado de lugares donde el púlpito se usa para batallar con la otra iglesia y dependiendo de lo que se habla este domingo, el pastor de la otra iglesia contesta al mensaje que se dio. Para eso se usa el púlpito y está completamente alejado de lo que el Señor quiere hacer, porque eso no va a influenciar de buena manera como Dios desea usar a su iglesia. También la tecnología nos ha dado una falsa impresión, una falsa sensación de progreso. Pareciera que hoy en día estamos como con la mejor capacidad por los avances tecnológicos que hemos tenido, pero realmente la tecnología no nos brinda el beneficio que el Señor desea a través de su palabra. De hecho, cuando observamos las estadísticas, las naciones que están más avanzadas tecnológica y económicamente son las que están más alejadas de Dios, porque suplen sus necesidades de tal manera que, decirlo de esta forma, ya ni necesitan a Dios, están viviendo muy bien. Las naciones que están menos desarrolladas económicamente es donde el cristianismo se desarrolla más. A veces cuando hablamos con hermanos de estos que tienen el privilegio de vivir en estas naciones, les decimos, nosotros todos los días tenemos que orar clamando la sangre del Señor Jesucristo. No podemos salir de nuestra casa sin clamar la sangre del Señor Jesucristo porque no sabemos ni qué nos espera allá afuera. O sea, es parte. A veces decimos, vivimos en un país tan violento, con diferentes circunstancias, pero de cierta forma nos obliga a estar de la mano del Señor. Amén. Pero esa tecnología nos ha dado una falsa impresión, incluso dentro del mismo cuerpo de Cristo, y hoy confían más en su propia capacidad y fuerza para suplir sus necesidades y se olvidan y se apartan de Dios. Repito, esto no es un juicio ni es criticar a nadie, pero hemos estado en iglesias donde, mire, un show de Hollywood se queda corto. Luces, ¿cómo se llama ese aire de hielo que sale o esa cosa así que se nubla? Efectos así secundarios. Usted habla y bum, 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 se oye afuera. Y entonces va a entrar el predicador y cuando entra el predicador es así como que alguien apareció. Si todo eso sirve para llevarnos al conocimiento de Cristo, gloria sea el nombre del Señor. Pero ¿sabe qué? El día que se va la luz y no hay todo eso, ay, qué aburrido. Nadie está recibiendo, realmente no están transformando sus vidas. Y les repito, yo no critico eso porque soy ignorante de cómo hacer todas esas cosas. Mi pregunta es, ¿realmente eso está llevándoles a algo? La estadística, porque trabajamos mucho las estadísticas, dice que han desarrollado con toda esta tecnología una moral flexible, relajada y relativa y sujeta a la opinión de cada quien. Ese es el fruto de todo lo que ha pasado. Ahora, nuevamente, tenemos que hablar de lo que está pasando en el cuerpo de Cristo en general. No estamos hablando de la iglesia ni de todas las iglesias. Siempre hay un remanente, la manada pequeña, dice el Señor. Y quisiéramos leer en Apocalipsis 3, del verso 14 al 22, por favor. Es un pasaje que todos conocemos y en esta ocasión nos ayuda para que sea de cierta forma un termómetro para el cristianismo del siglo XXI. Porque aquí en este pasaje habla de la iglesia de la Odisea, el mensaje a la iglesia de la Odisea, y es la última iglesia que se menciona, y por eso hemos aprendido
que es la iglesia del último tiempo, de los últimos tiempos. En Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, si hablamos de termómetro del cristianismo en el siglo XXI, aquí podemos ver, la palabra nos dice cuál es su temperatura. Está tibio, no es ni frío ni caliente, está tibio. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por supuesto que esto lo podemos ver a título personal, como a veces por la riqueza material que podamos tener nos da cierta sensación de bienestar. Pero si lo vemos a nivel de iglesia cristiana, del cristianismo de este tiempo, podríamos decir que la iglesia cristiana nunca ha tenido tanto recurso económico como lo tiene hoy en día. Nunca ha tenido la riqueza económica que tiene hoy en día. Y eso mismo nos da la sensación de que todo está bien. Asociamos bendición con el recurso económico y creemos que estamos bien porque nunca habíamos tenido los recursos que hoy en día se tienen, pero no es lo que la palabra nos dice. Por tanto, dice en el verso 18, yo te aconsejo de que me compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí nos da otro mensaje impresionante. El Señor Jesucristo tocando a la puerta de esta iglesia: si me dejan entrar, yo entraré y cenaré con ustedes y ustedes conmigo. En otras palabras, como hemos aprendido también, como iglesia cristiana hemos dejado al Señor Jesucristo afuera. En muchas hacemos nuestra propia cosa, lo que a nosotros nos parece bien, y el Señor Jesucristo queriendo intervenir, queriendo entrar. Al que venciere, dice en el verso 21, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que la idea común es que si tenemos suficiente dinero, todo está bien. La triste realidad es que hoy, por esa idea, tenemos un evangelio diluido. Es común observar cómo la verdad de la palabra a menudo se suaviza o se diluye para no ofender a los miembros de la iglesia, sobre todo a los miembros que pueden aportar más a la iglesia. Y de esta manera también podemos aumentar el número, porque si no somos tan radicales, más gente va a poder venir con nosotros, no para que cambien, sino para estar cómodos y sentirse bien. Me congrego, soy próspero, todo está bien. Yo tengo ya ganado el cielo, ¿verdad? Delante del Señor. Tristemente, dice, se hace poca o ninguna referencia al pecado, al juicio, a la justicia de Dios. Y mire lo que dicen las estadísticas, nunca se menciona y muy poco se enfatiza el arrepentimiento. Es más, hemos escuchado iglesias donde dice que el pasado quedó atrás y no hay nada de qué arrepentirse, que ahora todo es nuevo en Jesucristo. Pero sin arrepentimiento no podemos tener esa bendición de Dios. Y la verdadera meta es edificar templos, iglesias con nombre, no iglesia a lo que se refiere buscar al Señor, y evitar ofender a los demás. Y en lugar de ser bíblicamente correctos, la iglesia de este tiempo se esfuerza por ser políticamente correcto. Observe esto, la versión actual editada del Evangelio, la versión actual editada por todo esto del Evangelio, está comprobado que no cambia ninguna vida.
Ese es el fruto de este evangelio que se está dando ahora, al punto de que tenemos de qué cuidarnos hoy, de cuál Biblia es la que estamos leyendo. Porque hay muchas Biblias que ya fueron trastocadas, o libros, porque no es la Biblia, ¿verdad? Muchos libros que ya fueron trastocados, donde le han quitado las partes que pueden ofender a los demás. Pero la palabra no ofende, la palabra transforma el corazón, la palabra nos cambia, nos lava, nos limpia. Sin embargo, si creen que puede ofender a alguien, por eso ha sido editada por personas que no han tenido temor de Dios en sus corazones. También se está enfocado principalmente en animar y dar aliento solamente. Se da un mensaje el domingo especialmente para motivar a las personas y que tengan suficiente combustible para pasar su semana y llegar hasta el próximo domingo, como que recibiéramos aire en ese domingo, y durante la semana se va a ir perdiendo, y otra vez el siguiente domingo, solamente de esa manera, buscando motivar, buscando dar aliento a las personas. Y por supuesto el aliento es de Dios, pero no, lo que estamos diciendo es que se enfoca principalmente de una manera liviana. No está hablando, no hemos mencionado en ningún momento el crecer, el desarrollar, el madurar en el Señor Jesucristo, sino que para más o menos que nos ayude a pasar esta vida que en ocasiones se vuelve difícil. Es necesario predicar la verdad completa del Evangelio del Señor Jesucristo. Se debe predicar sobre el infierno y el cielo, la cruz y la novedad de vida, la condenación y la salvación, el pecado y la gracia, la ira y el amor de Dios, el juicio y la misericordia, la justicia de Dios, el perdón y la obediencia. En otras palabras, una dieta balanceada, pero no se da muchas veces esa dieta balanceada por lo que ya hemos mencionado. En Hechos 3:19 dice la palabra: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. También se está enfocado en la iglesia muchas veces a un mensaje psicológico o de última moda, de acuerdo más a lo que dice Hollywood que a lo que dice la palabra. Al decir Hollywood estamos mencionando principalmente de todas las películas de las que estamos bombardeados. A veces estamos más influenciados por todos esos mensajes que vienen a través de las películas que por lo que la palabra de Dios nos habla. Y les repito, el Señor en su inmensa misericordia nos ha permitido visitar varios lugares. Yo recuerdo en una iglesia en particular donde cada domingo hay la expectativa de cómo va a entrar el pastor, porque un día entró en una Harley Davidson, otro día entró en un caballo, así literal, ¿verdad? Y así, entonces cada domingo es así de a ver con qué. Por supuesto que después de que entró en la moto, en la siguiente semana todos llevaban chaquetas de cuero negras, y porque es como la moda. Yo les repito de verdad, cómo nos ha servido, y como el pastor nos dice, esto nos salva la vida, no juzgar. Yo siempre digo: Señor, si la moto le sirve, gloria a tu nombre, Señor. A mí no me funciona, yo necesito de otra, pero si a ellos les sirve, Señor, gloria a tu nombre, ¿verdad? Pero sabe, estamos tan influenciados por eso, y si no hay todos esos efectos especiales, como le repito, no hay unción según ellos, ¿verdad? La transformación de vida, lo que necesitamos. Ahora mire, deben de ser primordiales los tiempos poderosos de oración, de devoción y de adoración al Señor. La condición de letargo árido y muerte de la iglesia simplemente es el reflejo de la falta de la llenura del Espíritu Santo. Como no todos, dice, reciben el Espíritu Santo, o no todos lo quieren, ¿verdad? Entonces se quitó esa parte. Todos ya somos llenos. El día que nacimos de nuevo, todos somos llenos del Espíritu Santo. No es necesario orar tanto, no es necesario hacer tanta manifestación. La pregunta no debe ser: ¿este mensaje ofenderá a la iglesia? Lo que debemos preguntarnos es: Señor, ¿mi silencio te ofende?
Eso es lo que realmente debemos preguntarnos. En esta iglesia en particular, donde le digo de la moto y del caballo y otras muchas cosas más que usted ni se imaginaría las locuras que hacen, ¿verdad? Hasta una lancha entró por ahí a la iglesia. Pero bueno, siempre nos dicen, ay, miren, queremos un mensaje para la familia, pero para el matrimonio, pero mire, así romántico. Que salgan de aquí, olvídese, después todos van a ir a una cena romántico. Y nosotros pues tratando siempre de ser bíblica y políticamente correctos, ¿verdad? Para no ofender también de otra manera, les decimos, no tenemos un mensaje romántico, pero sí tenemos un mensaje del que más ama nuestra alma, que transforma los matrimonios. Y podemos dar testimonio, bendito Dios, de 41 años de casados el día de hoy, donde no se pierde el amor y no por el romanticismo de Hollywood, porque si fuera por eso necesitaríamos todos los efectos especiales también, ¿verdad? Y nos dice, pero ¿y entonces cuál es el mensaje que traen? Permítanos darlo y usted juzgue por el fruto, ¿verdad? Y mire, empieza la iglesia, como le repito, con todas las bombas y platillos y luces y todo, ¿verdad? Y después del mensaje, ¿sabe qué hemos visto? Bendito sea nuestro Señor, a toda la gente postrada en el piso. Y nos dice el pastor, yo nunca había logrado eso, ni con la moto, ni con el caballo, ni con la lancha. Nunca había logrado eso. Entonces le decimos nosotros, es que tampoco nosotros lo logramos. Solo el Señor a través de su Espíritu Santo puede traer esto a la iglesia. Así que gloria sea al Señor. Así que escuche, la alabanza y la oración se apagaron por encender las luces. La predicación sin oración consiente al pecado y no alienta la santidad. Es en el lugar de oración donde el vaso es quebrantado. Ahí es donde se experimenta la humildad y el quebrantamiento y es donde Dios prepara al mensajero para transmitir el mensaje. Y nos llama la atención donde hemos estado también en iglesias donde la oficina del pastor es, mire, algo así como la oficina oval de la Casa Blanca. No conozco, pero me estoy inventando, ¿verdad? La he visto en películas, pero es algo así sumamente elegante y tienen un monitor donde él está viendo. Y cuando el ambiente está listo, oiga eso, cuando el ambiente está listo, llegan los siervos a traer al predicador para que haga un aparecimiento triunfal y entonces dé la palabra. Nunca estuvo en la alabanza, nunca estuvo en la oración. Y solo dice amén y hay todo un séquito de personas que le van a sacar para que nadie le toque y pierda la unción que tiene. Yo agradezco tanto el que el Señor nos traiga aquí, agradezco tanto la vida del pastor, yo hasta oro, Señor, que no se le haga una fila tan larga cuando termine el servicio, ¿verdad? Porque veo que aquí es diferente y no, nuevamente, no estamos diciendo, aquello es malo, esto es bueno, no. Agradezcamos lo que el Señor nos ha dado y miremos, demos fruto de lo que estamos recibiendo. Y que encontramos frases que nos indican de una manera clara lo que estamos hablando. Dice, sin oración el predicador crea muerte, no vida. Nuevamente lo que decíamos, lo que leíamos en Apocalipsis, va a ser mi propio mensaje, va a ser mi propia obra, va a ser obra humana, mensaje humano, no va a ser el Señor Jesucristo hablando a sus ovejas. Sin el latido del corazón de la oración, el cuerpo de Cristo se parecerá a un cadáver. La iglesia se está muriendo de pie porque no está de rodillas. Eso lo expresó otro hermano también y creo que lo hace de una manera muy clara. Y lo siguiente quiero leérselo literal. Dice, el siguiente texto se atribuye a Alexis de Tocqueville, autor francés de Democracy in America, a principios del siglo XIX. Busqué en todos los Estados Unidos de América para encontrar dónde se originó su grandeza. Lo busqué en sus puertos y en sus costas, en sus campos fértiles y praderas sin límites, y en sus minas de oro y vasto comercio mundial, pero no estaba allí. No fue hasta que fui a las iglesias de Estados Unidos y escuché sus púlpitos encendidos con justicia, entendí el secreto de su éxito. ¿Cuánto escuchamos
especialmente en el último tiempo, que Estados Unidos vuelva a ser grande nuevamente. Eso era el anhelo de muchos americanos y lo guiaban principalmente a una votación presidencial que se iba a realizar, con la expectativa de que ese presidente les volviera a la grandeza que han experimentado. Pero no es ahí donde se va a encontrar, es precisamente en la palabra de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo, es quien va a brindar esa grandeza que ese pueblo ha desarrollado. Es posible aún utilizar el concepto de influencia para obtener una impresión mejor del estado actual del cristianismo en este siglo. El estado del mundo que nos rodea resulta ser en un buen porcentaje un reflejo del estado del cristianismo. O sea, lo que el Señor nos habla en su palabra es que como iglesia debemos influenciar, debemos impactar a todo lo que nos rodea y debiéramos tener esa influencia. De hecho, al salir, lo hemos comentado ya en ocasiones, nos preguntan, bueno, si en Guatemala hablan de casi un 50% de pueblo cristiano, ¿por qué es que tienen esas maras? ¿Por qué hay tanto narcotraficante? ¿Por qué hay gente muriéndose de hambre? Y nos enseñaron una revista, vemos que están construyendo estas grandes iglesias y ¿por qué no usan ese recurso mejor para ayudar a toda esa gente? Y miren, uno se siente avergonzado. Yo recuerdo otros hermanos que vinieron y nos dijeron, queremos ir a conocer Almolonga, porque se hizo famoso Almolonga con sus verduras grandes y todo eso, ¿verdad? Los llevamos a los hermanos porque querían ir a conocer ese milagro de transformación. Realmente ha habido una transformación, pero cuando llegamos ahí a este lugar, empezaron a ver tanta suciedad, tanta basura tirada en las calles y todo, y dicen, pero ¿y no dicen que es cristiano este pueblo? Pues, porque hay tanta basura, o sea, no asocian una cosa con la otra, se debiera esperar algo diferente por la misma influencia de la que estamos hablando, o sea, que el cuerpo de Cristo pueda influir a todo aquello que le rodea. Y eso no es lo más triste. Tuvimos una empleada de ese lugar y nos dice, ay sí, es que por toda la propaganda que se hace usamos mucho fertilizante para que todo sea grande, porque todo el mundo quiere ver el tamaño de las verduras. Y ya sabe, así también se infla el cristiano, ¿verdad? Tenemos una apariencia de grandes y la realidad no es esa, pero al comer eso no es bueno para el cuerpo, porque lo que estamos comiendo son todas esas cosas del fertilizante. Ahora mire qué tristeza, podemos hablar de muchas naciones, pero aquí en Guatemala tenemos una iglesia que empezó como una iglesia grandísima, de verdad que sí, y el Señor la ungió y la levantó, pero hoy nombraron a su apóstol Jesucristo hombre en la tierra. Mire, y uno se pregunta, Señor, ¿por qué pasa todo lo que pasa en nuestra nación? ¿Por qué? Porque nos olvidamos del Señor, porque le dejó afuera a su iglesia. Y ahí es donde insistimos, agradezcamos al Señor la palabra que nuestro corazón puede recibir. El concepto de influencia significa poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Por ejemplo, un entrenador tiene tanta influencia sobre la mayor parte de los jugadores y dependiendo de la influencia que tenga va a llevarles a un buen o a un mal fin. La iglesia tiene influencia. La pregunta es si por el fruto hemos de conocer cuál es el fruto que vemos de tener un país casi mitad cristiano y la otra mitad no. ¿Habremos influenciado de alguna forma nuestra nación? Y a nivel mundial, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? La palabra de Dios nos habla de influencia y que debemos de ejercer influencia en todo lo que nos rodea, pero ¿cuál influencia? Queremos leerles unas estadísticas que preparamos para esto y tuvimos que orar tanto cuando vimos todas estas estadísticas para que el corazón no desfallezca dentro de nosotros, porque casi, pues siempre estamos orando por la venida del Señor, pero casi dan ganas de decir, ay Señor, si puede ser mañana mejor, antes de que entremos también nosotros en esa corriente, ¿verdad? Mire, le voy a hablar de la percepción, porque se hicieron encuestas, vamos a llamar a la gente de afuera y los cristianos, para no ponerles
otros nombres, porque a veces, ¿sabe qué? Le ponemos nombres no agradables a los de afuera y nosotros estamos actuando peor que ellos a veces, ¿verdad? Así que hablando de los de afuera, mire, se hizo una encuesta y la percepción dice, sí, los cristianos dicen una cosa, dice, pero viven otra completamente distinta, pero todos han sido enseñados para hablar bien. Son hipócritas, son personas que tienen doble cara y doble moral, porque cualquiera que diga una cosa y parezca otra, está sujeto a ser etiquetado como una persona hipócrita. 85% de los jóvenes de entre los de afuera reconocen que todos ellos fueron expuestos lo suficiente a los cristianos y a las iglesias como para concluir que el cristianismo actual es tan hipócrita que ellos prefieren ser abiertamente transparentes de que no son como los demás. Y de los jóvenes que asisten a la iglesia, la mitad, el 47%, estuvo de acuerdo en decir que el cristianismo es hipócrita. Nuestra cultura, hablo de la cultura de este siglo, considera que tener una buena imagen es la meta más alta en esta vida. Si usted luce bien, no se preocupe. Yo hasta le agregaría, en Guatemala le decimos, los trapitos sucios se lavan en casa. Nadie sabe nada, pero lucimos bien. Es la época de la imagen. Si usted logra tomarse una foto perfecta, ahí está, ideal para su perfil. Y va a impresionar. A veces está muy alejada de la realidad, pero eso es lo que hoy en día tenemos como cultura, la imagen. Y como cristianos, lamentablemente, somos influenciados de esa misma forma también. Entonces nos ponemos una imagen de cristianos. Y a veces nos creemos hasta superiores a todos aquellos que están allá afuera. Ahora lo que duele realmente es ver cómo la vida, esas encuestas reflejan de tal manera que la vida de los cristianos no es tan diferente a la vida de las personas allá afuera. Los porcentajes no indican algo muy diferente. O sea, el cristiano está viviendo muy parecido a como viven las personas del mundo. O sea, no hay un cambio. Por eso es que si no hay cambio en la vida del cristiano, mucho menos va a haber un cambio en la población allá afuera. No se está teniendo esa influencia en la vida de las demás personas. Ahora escuche esto, no somos conocidos, hablo del cuerpo de Cristo, por la profundidad de nuestra transparencia o por profundizar y resolver problemas de raíz. ¿Sabe cómo es conocido para los de afuera, los cristianos? Por tratar de proyectar una imagen poco cristiana de que todo lo tienen resuelto. Es mucho más probable que en los tiempos del Señor Jesús a sus seguidores y a Él les hubieran considerado lunáticos, radicales, rebeldes, etcétera, pero estoy segura que nunca le consideraron hipócrita, porque Él vivía lo que Él decía. En Mateo capítulo 23, en el verso 28 dice, así también ustedes por fuera da la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Verso 25 dice, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Estoy leyendo versos salteados. Verso 13 dice, ay de ustedes hipócritas, le cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Los cristianos resultaron ser distintos en los aspectos que la gente podría esperar, en algunas actividades y compromisos religiosos, pero no en los verdaderos aspectos de la vida. Así que con base a un estudio que se publicó del cuerpo de Cristo en general de la iglesia en el 2007, se descubrió que la mayoría de actividades del estilo de vida de los cristianos nacidos de nuevo era equivalente a los que no conocían al Señor. Cuando se les pidió que identificaran sus actividades a lo largo de los últimos 30 días, escuche esto, los creyentes nacidos de nuevo tenían las mismas probabilidades de los de afuera, de haber apostado, de jugar juegos de azar, de visitar sitios web de pornografía, de tomar algo que no les pertenecía,
de consultar medium o psíquicos o de leer el horóscopo, de pelear o maltratar a alguien físicamente o de haber consumido suficiente alcohol para ser declarados borrachos legalmente, de haber utilizado una droga legal sin receta, de haber dicho algo a otra persona que no fuera cierto o haber mentido, o de haberse vengado de otro porque no dijo o hizo lo que él quería, y de haber dicho cosas crueles a espaldas de otra persona. En total, descubrimos que el 30% de los cristianos nacidos de nuevo reconocieron haber realizado por lo menos una de estas actividades en los últimos 30 días en comparación del 35% de los no creyentes. O sea que el porcentaje era un 5% de diferencia. Y repito, no estoy diciendo esto ni para nosotros, ni estoy diciendo que todo mundo es así. Son estadísticas que existen, ¿verdad? Hoy es el tiempo de las estadísticas y se conoce de todo. Y precisamente se hacen para que podamos llegar delante del Señor. Señor, yo sé que tú pusiste tu luz en cada uno de nosotros. Yo sé que hay en mí. Señor, yo quiero reflejarte, ayúdame, que con mis actitudes, con mis acciones, Señor, yo no haga otra cosa contraria, no por lucir bien, sino porque, Señor, tal vez la manera de evangelizar ahora es no hablando, es solo viendo, Señor, que realmente tu palabra hace un cambio radical en nuestras vidas. Los cristianos nacidos de nuevo han sido menos proclives a utilizar malas palabras que los de afuera. En realidad los cristianos las utilizan, un 26% de los cristianos encuestados utilizan malas palabras contra un 38% de las personas que no conocen al Señor. Aún los que participan de comprar boletos de lotería, un 26% de los cristianos compran boletos de la lotería contra 34% de los de afuera, que ellos participan de la misma actividad. Aún en el reciclaje, en esas cosas en los países donde se usa bastante el reciclaje, los cristianos reciclaban menos que las personas de afuera. O sea, los de afuera estaban más preocupados por la conservación del ambiente, cuando a nosotros fue a los que nos mandó el Señor a tener mayordomía por aquello que Él había creado y había puesto en nuestras manos. También en ayudar a las personas pobres o indigentes, ahí sí tenía un mejor porcentaje los cristianos, en eso sí estábamos mejor. Teníamos un 53% de cristianos estaban enfocados en ayudar a las personas pobres o indigentes contra un 45% de los de afuera. Si se le pidiera que reconociera a los cristianos con base a estos factores, no hubiera sido de gran ayuda. O sea, no se encontraría realmente decir, este es cristiano, este no es cristiano, porque no había una diferencia realmente significativa. Pocos jóvenes dentro de los de afuera ven una diferencia en el estilo de vida cristiano. Y al hablar de estilo de vida no estamos hablando nuevamente de caer en aparentar, sino que realmente cómo es la vida de un cristiano. De los jóvenes de afuera, dice que un 84% conoce a un cristiano personalmente. Tiene un amigo, tiene un familiar que es cristiano, pero solamente un 15% de estos jóvenes acreditan que ven una diferencia en el estilo de vida de esos cristianos. O sea, estamos hablando de ir y cumplir el mandato del Señor Jesucristo, pero debemos tener cuidado con lo que vamos a encontrar allá afuera y con lo que vamos a llevar allá afuera. No podemos llevar solamente un mensaje sin un respaldo de una vida diferente, de una vida que realmente muestre al Señor Jesucristo, porque entonces ese mensaje no va a producir ningún cambio, no va a ser ni recibido por los de allá afuera. Y dice que el mensaje más común que la gente escucha de parte del cristianismo es que si no cumplen con las reglas y normas, no van a poder cumplir con los estándares cristianos. Y por eso nos llaman hipócritas, porque dice que cumplimos con ciertas reglas y normas, pero no transformamos nuestras vidas. Dice la prioridad, mire, este es un estudio tan serio, dice la prioridad para el cristianismo es ser buenos. Nunca se menciona crecer,
madurar, aprender de la Biblia para aprender a conocer a Cristo y parecernos a Él. La prioridad es ser buenos. Dice que es lo que se predica en un 90% casi alrededor del mundo. Los pensamientos de mayordomía, de fomentar la fe familiar, son inexistentes y no son prioridad de fe para este siglo. Queremos vernos como que si ya hubiéramos domado nuestra lucha por el pecado, como que ya lo logramos. Primera de Juan 1:8 dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Dice las estadísticas que 3 de cada 5 de los que asisten a una iglesia sienten que no pueden cumplir con los estándares, y un cuarto admitió que sirven a Dios por sentimientos de culpa y obligación más que por gozo y gratitud, y porque si no, sus papás no les van a dar permiso para salir. Entonces, pero si están sirviendo dentro de la iglesia, van a tener la apariencia de que son personas buenas. Gálatas 3:3 dice: tan necios sois, que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y yo recuerdo de una experiencia que contaron unos hermanos para nosotros. Yo creo que ya la contamos aquí en alguna ocasión. Estaban empezando a asistir a la iglesia después de una restauración en su vida, y fueron con su hijo mayor. La primera domingo que fueron a la iglesia, el hijo llegó con un traje especial y todo el mundo en la iglesia los felicitó, les dio la bienvenida, les abrazó, les profetizó de todo. El segundo domingo, yo creo que ya se los contamos, llegó él con un jeans todo roto y creo que sin ropa interior y algo roto por aquí. Y todo el mundo a la hora del saludo y de todo ni se acercó a ellos. El siguiente domingo volvió a llegar elegante y otra vez todo el mundo, ¿verdad? Ay, estamos orando por tu hijo. El cuarto domingo le dijo, porque los papás ya enojados, ¿verdad? ¿Por qué vas así a ir a la iglesia? Porque te quiero probar que la misma hipocresía que se vive allá afuera es la que se vive allá adentro. Yo ahí nunca voy a ser aceptado por quien yo soy. Si yo llego bien vestido, todo el mundo me profetiza, me dijeron que voy a ser pastor, me dijeron esto, me dijeron el otro, porque el traje que llevé era traje de pastor. Pero el día que llego con esos jeans que ni uso, todo el mundo hasta me hace liberación, porque para la gente lo que cuenta es lo que se ve, no lo que hay dentro del corazón de la persona. Entonces dice, mire, no van a llegar los jóvenes a su iglesia porque solo se sienten condenados, sienten que no dan la talla, la estatura. Y ellos lo que necesitan es un mensaje que les diga que a pesar de lo que han vivido, Cristo está para ellos. Y conocimos otra iglesia en Brasil, particular también, ¿verdad? Con unas situaciones particulares. Empezó a llegar una persona sexo servidora, no sé cómo decir la palabra, y el pastor lo sabía, y de repente recibía una llamada y salía y ahí estaba toda su familia, y la familia sabía que ella iba a su trabajo, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Lo digo de verdad con todo respeto. Y pasó un par o 3 veces y dice que todo el mundo se acercó al pastor, ¿qué vas a hacer? Y dice, esperen, Dios está llamando a esa persona, Dios la quiere transformar. Ya luego hablaron con ella, le explicaron, ¿verdad? No la condenaron, no le hicieron así, no se apartó todo el mundo para allá porque ella estaba sentada allá. Empezaron a orar y finalmente el pastor comisionó a una hermana que con amor empezó a hablarle del Señor, empezaron a evangelizarla y llegó un día con el pastor y le dice, pastor, yo no sabía que lo que estoy haciendo disgustaba al Señor. Y uno diría, ¿cómo que no sabía? Pues créame, no lo sabía. Toda mi familia lo sabe, dice, mi esposo estaba de acuerdo, pues es algo que venía de generaciones en nuestra familia. Pero hoy me encontré con Jesús y no tengo necesidad de hacer más lo que hago. Yo sé que Él es la fuente de toda provisión. Pastor, mire, yo vengo aquí a entregar todo lo que antes fui porque yo quiero ser transformada. Cuando escuchamos el testimonio, Dios la estaba usando para rescatar a todas las personas que estaban metidas en ese mundo. Y le dice, pastor, ¿sabe por qué vine a esta iglesia?
Porque de todas las iglesias que hay aquí cerca, usted fue el único que no visitó el lugar donde yo trabajaba. Ahora les repito, no juzguemos. No es a eso a lo que nos llamó el Señor. Mire, ninguno vino a la iglesia porque éramos buenos. Yo no conozco su historia, pero si usted conociera la mía, ni me saludaría. Yo vine porque tenía una necesidad y tengo una necesidad de Dios. Y yo me reconozco pecadora, pero de verdad, por la sangre de Cristo, yo sé que soy redimida. Entonces no podemos juzgar, pero como ya tenemos estándares de cómo se debe lucir, de pronto va a entrar alguien por la puerta que Dios está llamando. Pero si no llena los estándares, no le vamos a recibir. Entonces, eso es lo que están pensando de los de afuera. ¿Por qué no quieren venir a la iglesia? Porque son hipócritas, dice. Solo tienen estándares que cumplen el domingo, pero durante la semana los vemos en todo lo que nosotros hacemos. ¿Qué vamos a cambiar entonces nosotros? Imagínense. Volviendo nuevamente a algunas estadísticas, muestran que el 18% de los cristianos admiten haber tenido una relación sexual fuera de su matrimonio en el último mes. El 24% han tenido la tendencia a emborracharse. El 25% ha comprado un boleto de la lotería. El 36% usa malas palabras en público. 40% ha hablado mal de los demás en el último mes. Esto le da la percepción casi cristiana todavía más potencia. En realidad, porque todo este tema nos puso a investigar un poco, y al estar investigando hasta quitaban el título de cristiano. Ya la iglesia no era cristiana, no se hablaba de la iglesia cristiana, sino la iglesia casi cristiana. O sea, ya no se le puede llamar cristiana, decía. Por eso vamos a usar el término de casi cristiana. Porque hablar de una iglesia cristiana con esos porcentajes, no podemos decir que es una iglesia cristiana. Así que le vamos a llamar una iglesia casi cristiana, decía. Casi llega, está cerca, pero todavía no lo ha logrado. Pero como dice nuestro pastor, no nos suicidemos. Amén. Hay un antídoto para ese virus de la hipocresía. En realidad, para nosotros, la palabra hipocresía, hipócrita, es una palabra fuerte. Se utiliza para ofender a alguien y de una manera muy, muy fuerte. De hecho, el Señor Jesucristo lo utilizó con los religiosos de ese tiempo y Dios mío, cuando uno lee es fuerte lo que expresó. Pero nuevamente, al investigar sobre eso, el antídoto principal que muestra que se puede usar, que se debe usar en contra de la hipocresía, es la transparencia. La transparencia nos habla de que los demás puedan ver a través de nosotros, que puedan vernos así como somos. El antídoto significativo para la hipocresía, además de la integridad y la pureza, porque la integridad y la pureza también son antídotos para la hipocresía, es la transparencia. Vivir con integridad empieza con ser transparente. ¿Y cómo podemos definir la transparencia? Podemos decir que la transparencia simplemente significa admitir lo que la Biblia dice de nosotros. Somos personas caídas que necesitamos desesperadamente la gracia y la misericordia de Dios todos los días de nuestra vida. No podemos mostrar una imagen, una pantalla de que todo está perfecto, de que todo está bien, cuando no es así. Pero cuando nos mostramos como somos, vamos a mostrar esa misericordia y esa gracia de Dios que nos permite haber alcanzado lo que hemos alcanzado solo por su misericordia y solo por su gracia. Y eso va a ser algo que va a poder curar la hipocresía de la gente de afuera también. Les va a brindar la esperanza que necesitan en Jesucristo. La transparencia desarma a la generación de la imagen, lo es todo. Ya no vamos a necesitar una imagen si podemos mostrarnos a las personas tal como somos. Esto también no es sinónimo de dar
detalles gráficos. A veces creemos que la transparencia es venir y decir todo lo que ha sucedido con mi vida y y todo a veces cuando escuchamos testimonios hay tantos detalles de lo que el diablo hizo en la vida de las personas que después se termina diciendo, bueno, y conocí al Señor Jesucristo y me salvó. Pero casi que se le dio gloria al enemigo dando tanto detalle de lo que ocurrió. No estamos hablando de eso al ser transparentes. No, el ser transparentes básicamente es mostrar la gracia y la misericordia de Dios. Ser transparente y auténtico requiere de un verdadero equilibrio. Y estamos demasiado a menudo en el lado de ser superficiales y falsos. ¿Qué nos va a dar ese equilibrio para ser verdaderamente transparente y auténtico? Nuevamente la gracia y la misericordia de Dios, mostrar esa gracia y esa misericordia. Es el mensaje de la gracia el que nos permite aceptarnos y aceptar a los demás de una manera incondicional como Jesucristo nos aceptó a nosotros. Ya lo hemos mencionado en alguna ocasión que generalmente usamos el término acepté a Jesucristo porque lo recibimos en nuestro corazón, pero realmente es Él el que nos aceptó, el que nos recibió incondicionalmente, a pesar de todo aquello que necesitábamos cambiar y que posiblemente aún hay áreas en las que necesitamos cambiar, seguramente las hay, pero esa aceptación incondicional de Él, ese amor incondicional de Él, es el que nos permite anhelar ese cambio en nuestra vida. Y en ese nuestro recorrido por tantísimas iglesias, también conocimos uno donde la transparencia es el estándar, solo que la transparencia no tenía nada que ver con la transparencia bíblica, sino más bien con el egoísmo de yo soy líder y soy transparente, así que tengo derecho a decirte todo lo que no está bien en tu vida. Transparencia no es nosotros hablar de los demás, transparencia es dejar que los otros puedan ver a través de nosotros. Entonces, imagínense, uno miraba a un líder por allá y usted se iba por allá porque ahí viene el líder transparente, ya me va a decir saber ni qué cosas, ¿verdad? Y si no le caía bien, peor, no. ¿Por qué es que muchos de afuera no quieren venir? Por eso precisamente. Pero si ellos pueden venir, yo no fui nada diferente a ti y yo no tengo nada especial para haber podido cambiar. Él es especial, Él es el que nos transforma, Él es el que puede hacer esta obra en nuestra vida. Esa clase de transparencia está más enfocada en el egoísmo. Porque decimos, no, es que a mí siempre me gusta hablar con la verdad. Yo soy franco y sincero y se dejan ir. Pero ya hemos aprendido, la verdad tiene componentes. Es prudente, es sabio, tiene entendimiento, tiene conocimiento. No es solamente decir lo que yo pienso, eso es lo que equivocadamente nos ha enseñado la cultura. La transparencia, la manera cristiana de abordar la transparencia es darnos cuenta de que de nuestra necesidad debe ser motivada por tener un corazón puro delante de Dios y delante de los demás. Esa es la transparencia. ¿Recuerdan cuando en Génesis nos describe la palabra, estaban desnudos y no se avergonzaban? O sea, era eso, así podemos ser naturales, podemos ser genuinos, transparentes con las demás personas, no necesitamos una máscara. Esa palabra de la hipocresía viene de una antigua palabra griega que refería a los artistas del teatro. Ellos usaban máscaras para representar a sus personajes. Y entonces de ahí sale la palabra hipocresía, tener una máscara que muestre a otra persona, no a quien yo realmente soy. Y en esto el Señor llamó realmente nuestra atención, sobre todo para los que somos padres o abuelitos en este tiempo, ¿verdad? Por cada 100 personas que no han nacido de nuevo y que no han llegado a los 18 años, solamente 6 está comprobada. De cada 100 que no han nacido de nuevo antes de los 18, solo 6 de esos 100 van a llegar a Jesucristo. Esa es la estadística del día de hoy. ¿Por qué creen que hay tanta presión y tantos intereses por tomar a los niños y venirles a enseñar tanta basura? Porque si ellos saben que si logran hacerlo en los primeros años de vida, ya ahí están garantizados, ¿verdad? Enseña al niño en su camino
y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea, esos primeros años son realmente valiosos. Así que, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer para transformar primero nuestro hogar? Luego, el lugar cerca donde vivamos, en nuestra iglesia, en nuestra nación y hasta donde el Señor nos permita, porque es lo que el Señor nos está hablando en esta convención y tenemos que hacerlo. Pero para eso necesitamos ir al altar y decirle, Señor, si solo cumplo con las formas, pero aquí adentro no hay nada tuyo, Señor, transfórmame, cámbiame, Señor, límpiame, renuévame, de tal manera, Señor, que yo pueda adorar tu nombre verdaderamente y enseñar a otros. Entonces, mire, lo primero, empiece a adorar a Dios de una manera íntima y apasionada. Hágalo de tal forma que los que vivan en su casa no tengan duda de que usted realmente ama al Señor. Entable una amistad espiritual con otros creyentes, empiece a dejar las amistades del mundo. Recuerde que por gravedad el que está abajo va a traerse abajo al de arriba. Procure la fe en el contexto de la familia. O sea, cuando salga el domingo aquí, si hay mucho tráfico o está lleno el restaurante donde usted quería ir, no empiece a sacar el hombre viejo, sino que deje, ay Señor, recuérdame cuál fue la palabra de hoy, ay sí, tenemos que ser transformados, vamos a esperar. Señor, paciencia, sí, de verdad que ese fruto quiero ofrecértelo algún día. Hoy tal vez no puedo, ¿verdad? Pero quiero ofrecértelo. Adopte formas intencionales de crecimiento espiritual. Propóngase metas en ese sentido. Sirva a otros. Por favor, sirva a otros. No solo aquí en la iglesia. Si usted es de los que da la bienvenida, usted no se imagina la dulzura que se siente que alguien le reciba con un abrazo y una sonrisa, pero allá afuera también lo necesita. Entonces sirva a otros, invierta tiempo y recursos en proyectos espirituales. El pastor siempre nos dice, no vaya a McDonald's y cómprese la concordancia, ¿verdad? Ahora hasta ya la puede bajar en el celular. Tenga conversaciones de fe con los de afuera, no se meta en las conversaciones que no llevan a nada bueno. Al final ni sabemos mucho de eso y vamos a terminar como necios o como tontos. Mejor hable de lo que el Señor está haciendo. Y estos son los 3 resultados que debemos de considerar. En primer lugar, la mente. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Aprendamos a cambiar de verdad con la palabra nuestra mente. Lo que debemos aprender es a pensar, y aquí en este lugar nos obligan y nos retan a pensar. Yo recuerdo un teólogo que decía unas cosas que de verdad lo desafiaba a uno, y decía, piense, pensar no duele, decía. Así que no se preocupe, esfuércese, sí. A veces sí, ¿verdad? Esfuércese por pensar, decía. Y la verdad es que sí, cuánto nos hizo pensar el pastor solo con esas cosas que nos compartía estos días. Bueno, Jesús no estaba dormido, no estaba ahí, ¿verdad? Y se queda uno así, ya se queda uno dándole vueltas y pensando y masticando eso. Eso es parte de lo que debemos hacer, pensar. Lamentablemente recuerdo de un pastor que se quejaba de su iglesia diciendo que el problema que él tenía era que tenía mucha gente pensante, porque él quería tener de verdad una iglesia a la que él dijera algo y todos dijeran amén, amén, porque estamos muchas veces enfocados a la emoción más que a razonar, que a pensar realmente lo que estamos diciendo o recibiendo. Recuerdo que había otro hermano también que él acostumbraba a decir, el cristianismo no es para tontos. Aquí se debe pensar, dices, para que piense, para que sea inteligente y haga sus elecciones adecuadas, decía este hermano. Y el pastor dijo que todos tenemos inteligencia, algunos no la hemos estrenado, pero todos tenemos esa inteligencia. El segundo resultado que debemos considerar es amar. Jesús lleva el amor al frente de todos sus mandamientos, enseñándonos que debemos amar a Dios con todo lo que somos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, que debemos amarnos de manera sacrificada y que debemos ser identificados por el amor
¿Cómo conocerán que son de Cristo? Por el amor que se tienen dentro de ellos. No comiéndonos unos a otros, dice la palabra, sino amándonos unos a otros y aceptándonos como son. Y el tercer resultado, que es lo que va a transformar verdaderamente y va a influenciar al mundo, es la transformación de la capacidad de escuchar a Dios y a los demás. Escuchar a Dios a través de la palabra. Muchas veces empezamos escuchando a Dios a través de la predicación, de lo que nos enseñan nuestras autoridades espirituales, pero debemos de escuchar a Dios siempre y debemos de aprender a preguntar para escuchar. Señor, ¿esto que hago está bien? O Señor, ¿qué dirías tú? Mire, a veces uno hasta pregunta, Señor, me voy por esta calle, no el Waze, ¿verdad? Pues ayuda. Pero yo puedo contarle de 2 experiencias donde escuché la voz del Señor que me dijo, no vayas por esa calle. Y después, en una ocasión, había habido una balacera en ese lugar y yo estaba en el momento exacto en que eso iba a pasar. Pero si no aprendemos a escuchar a Dios, yo hasta pensé, ¿por qué cambié de calle? Si siempre me voy por esa calle, me fui peleando conmigo misma hasta que escuché el noticiero en la noche y me di cuenta que yo pude haber estado en ese lugar. Y otra vez el Señor me libró de un accidente también por eso. Entonces necesitamos aprender a escuchar al Señor en todo, siempre. Recuerde, pensar, amar, escuchar. Eso es importante, y escuchar no solamente las palabras. Recuerdo que leíamos el testimonio de una jovencita hablando de esa aceptación con los cristianos. Ella compartió, era primera vez que llegaba a ese grupo, y compartió con las señoras que estaban ahí que su amiga estaba pensando abortar el bebé porque su novio la había abandonado y ella se encontraba ahora sola, embarazada. Por supuesto, ¿cuál creen ustedes que fue la reacción de todas estas señoras? Eran señoras pro vida, dice ella, porque ahora está en los movimientos y todo esto, movimientos buenos que ayudan de cierta forma. Todas se dejaron ir diciéndole, no, ella no puede abortar porque aquí, porque allá, y todo lo que consideraba ese tema. Y ella después contó diciendo, ni siquiera pudieron percibir que en mi corazón, que yo estaba compartiendo eso, porque hace años yo pasé la misma situación que mi amiga y decidí abortar. ¿Creen ustedes que volvió a ese grupo? No volvió a ese grupo. O sea, escuchar, yo recuerdo, había un hermano Lester Somral, con un ministerio impresionante, que una vez un pastor joven lo invitó a desayunar y le dijo, es que pastor, yo quiero saber el secreto del éxito de su ministerio. Yo como que le diera paso 1, paso 2, porque ahora todo es en 3 simples pasos, en 5 fáciles pasos, todo. Queremos recetas que nos solucionen la vida fácilmente. Y esto quería este pastor joven. Y él le dice, ¿sabes cuál es tu problema? Que tú no escuchas al Espíritu Santo de Dios. Si tú realmente estuvieras la capacidad y hubieras buscado escuchar el Espíritu Santo de Dios, sabrías que la mujer que nos está sirviendo, que nos está atendiendo aquí en este lugar, está a punto de divorciarse y tiene un dolor en su corazón tan grande por sus hijos que tú no lo has percibido. Entonces llamó a la mesera y le dijo, usted está pasando por esto y esto. Y la mujer cayó ahí de rodillas. Sí, dice, yo necesito por favor que ore por mí. Y pudo compartir al Señor Jesucristo con ella. No es solo reciba al Señor Jesucristo y su vida cambiará. Lamentablemente eso es parte del cristianismo hoy en día, que nos enfocamos en que las personas reciban al Señor Jesucristo. Y miren, como hemos escuchado tantas veces, no es que hagamos de menos el mensaje de la salvación, pero hay tanto más que les ofrecemos a las personas. Reciban al Señor Jesucristo y su vida va a cambiar. Él va a arreglar todo en su vida. Y por ponerlo en la dimensión del tabernáculo, entran esa primera puerta y empiezan a observar con la expectativa de que todo en su vida cambie. Pero eso lamentablemente no se da de esa forma. Y lo que hacen luego es salir de su relación con el Señor Jesucristo porque no obtuvieron todo aquello que se les dijo que iban a obtener. Y son personas que forman parte de estas estadísticas, que llevan su vida como ellos consideran que la deben llevar. No sé cómo vamos en el tiempo. Vamos a leer en Mateo capítulo 5 y verso 13 al 16. Por fin volvimos a las notas. Eso lo tienen ahí en sus notas
del manual. Dimos un pequeño recorrido por el mundo. De verdad queremos decirle, el Señor en su inmensa misericordia, porque solo eso lo puede hacer, nos ha permitido visitar alrededor de 40 naciones. Y lo digo delante de Dios y con temor de Dios. Nunca hemos escuchado lo que aquí hemos escuchado. Y no nos han transformado la vida como aquí se nos ha transformado. Y por eso tal vez nuestra gratitud es así, que queremos venir a decirlo, porque sabe, cuando uno se acostumbra, yo me doy cuenta con los hijos, todos los días les servimos desayuno calientito, les preparamos lonchera, el almuerzo los está esperando, la ropa está limpia, hay mamás más consentidoras hasta colgada en el closet, o sea, no hay problema, y si se arruina algo, vamos a comprar, y la marca que usted quiere, etcétera, etcétera. Y uno cree que eso es lo normal y natural. Y de repente lo mandan a uno a un retiro de aquellos donde los frijoles rebotan, ¿verdad? Solos. Y uno dice, ¿qué? Y entonces no todo es así para todos, no es así la vida. Y a veces eso nos pasa cuando recibimos tantas cosas buenas. Creemos que ese es el común denominador, pero no es así. Créanos, el menor porcentaje, lo mínimo, es que está recibiendo lo que podemos estar recibiendo. Así que oigamos lo que dice Mateo 5:13, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para echar fuera y hollada por los hombres. Impresionante, ¿verdad? Vosotros sois la sal de la tierra, dice. Pero si la sal se desvaneciere, perdiere su sabor, ya no sirve para nada, será desechada y será hollada, dice. Miren, hace poco estuvo esto de la marcha a la que recibimos la invitación. Los jóvenes iban impresionantes ahí participando y todo, pero muy pocos adultos participaron. Es impresionante cómo son oportunidades de cierta forma de ser la sal, no son las únicas, pues, porque todos los días tenemos oportunidad para ser la sal de la tierra. Pero escuchamos un hermano de origen español que él decía que en su país vino igual la misma presión por aprobar esas leyes, pero la iglesia cayó, no dijo absolutamente nada. Esa sal de la tierra que tenía que evitar esa corrupción, no hizo nada, dice. Las leyes fueron aprobadas y ahora, dice, esa iglesia está siendo hollada, pisoteada, porque tienen que respetar esas leyes que fueron impuestas. Y si alguien predica algo en contra de esas leyes, puede ir preso, o sea, es pisoteado, es hollado. Él hacía esa referencia y nos impresionó porque es real, está aconteciendo. Ese mandato del Señor es para el día de hoy. Vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Y continúa diciendo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora nuevamente, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. ¿Cuál es el propósito? Glorificar al Padre que está en los cielos, no glorificar personas, no glorificar movimientos ni nombres, al Padre que está en los cielos. Seamos la luz del mundo, dice. Aquí tenemos una bombilla, no es una bombilla realmente, no tiene filamento, ese filamento que tienen adentro, entonces no puede producir luz, pero queremos mostrarle para qué, por qué compramos esa bombilla. En realidad la bombilla es un salero y un pimientero. Pero ¿saben qué nos llamó la atención? Un hermano que describía a la iglesia del siglo XXI como un salero. Tiene la sal, dice, pero está ahí envasada. Y la sal, si no sale de aquí, de este salero, no va a evitar la corrupción, no va a salar todo aquello que necesita ser salado. Está bonito ahí, está cómodo, pero esa sal no produce ningún efecto hasta que sale del salero. O sea, la iglesia cristiana del siglo XXI viene siendo representada como por un salero.
ahí está llena de sal, pero esa sal no está saliendo y hasta les traemos un cristiano del siglo XXI también. Es otro salero que encontramos. Está ahí, mire, él está feliz. Aquí está lleno de sal, pero nadie está recibiendo esa sal. Si no se quita su gorrita de cristiano y empieza a repartir esa sal, no va a evitar la corrupción del mundo. No va a poder ser esa sal de la tierra también. Y usted sabe que todo tiene una fecha de vencimiento. Así que si usted no la saca antes del tiempo, se va a vencer. ¿Y para qué sirve esa sal? Dice, sino para ser hollada. Y eso es lo que está pasando el día de hoy. Este es un cristiano bien cool. Mire, ese pasa desapercibido allá afuera. ¿Tiene sal? Sí, pero tiene una fecha de vencimiento que si no va a ser usada, va a caducar y lo que va a hacer es solo polvo allá adentro. No va a producir nada. Nos obsequiaron una piedra de sal, no la conocíamos. ¿Y sabe para qué sirve esa piedra de sal? Está así bien formada, cuadradita y todo. Sirve para asar la carne. La pone usted sobre el asador y sobre esa piedra de sal tiene que calentarse y todo primero porque necesita fuego, no es solo la sal, ¿verdad? Cuando usted la calienta y coloca los trocitos de carne, no necesita colocarle nada a la carne. Queda con un sabor jugosa esa carne porque esa sal está produciendo su efecto. Nunca habíamos conocido algo así. La piedra de sal le llaman y hoy en día la usan para cocinar, para dar ese sabor que solamente la sal puede dar. Ya les voy a crear apetito, creo yo, para el almuerzo. Y buscamos, ¿verdad? Porque ya hemos aprendido a pensar y a estudiar. Sal significa prudencia. Y la palabra desvaneciere, hacerse insípido, como un simplón, enloquecer, hacerse necio, desvanecerse. Y uno dice, ay, es que ya ahora todo es sacar las palabras del hebreo, del griego. Pero mire, usted nunca se ha hecho loco cuando no lo atienden a tiempo. O no se ha hecho necio cuando no le hacen caso en lo que usted quiere. Eso es lo que produce que se desvanezca, dice. Y ser hollada, ser rechazada con desdén, ser pisoteada, ser atropellada. Y la palabra alumbre significa irradiar, brillar, resplandecer. Que solo con que tengamos una conversación con otra persona, esa persona le pregunte, ¿y usted a dónde asiste? ¿O usted es cristiano? Nunca le han preguntado eso. Usted es cristiano, ¿verdad? Y uno dice, ay Señor, que lo digan porque di un buen testimonio, por favor, ¿verdad? Luz, la palabra luz significa brillar, hacer manifiesto, luminosidad, fuego, luz, resplandor. Y hablando de las buenas obras, buenas significa hermoso, valioso, virtuoso, recto, honradamente, honroso, mejor y bien. Y por último, la palabra obra significa laborar como esfuerzo u ocupación, acción, hacer un hecho. Así que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella, dice Primera de Juan 1:5. Así que tal vez hoy venimos así todos lindos dentro del salero, pero yo creo que el propósito de esta convención es romper el salero. No vamos a romper este porque nos lo regalaron, pero sí vamos a romper este, porque lo que queremos es que esa sal sea esparcida y sea usada para lo que fue creada. Todos vosotros, dice la palabra, sois la sal y la luz de este mundo. Amén. Oramos. Vamos a orar para terminar este tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra, te bendecimos y te exaltamos, te glorificamos. Señor, queremos venir delante de ti en primer lugar para pedirte perdón, Señor, porque hemos llevado nuestro propio cristianismo muchas veces, Señor, con esa apariencia, con ese crear una imagen de cómo debo ser, cómo debo comportarme. Señor, ayúdame a quitar toda máscara, Señor, toda imagen falsa que haya creado de mí mismo, Señor.
aún delante de ti o delante de las demás personas, que realmente pueda ser genuino, Señor, pueda ser transparente como tú me llamas a hacerlo, Señor. Ayúdame, Señor, que tu Espíritu Santo me brinde de tal manera ese sabor, esa capacidad de ser sal de la tierra, Señor, para evitar la corrupción en mí mismo y en todo aquello que me rodea. Y Señor, que en tu misericordia y en tu gracia podamos ser luz para este mundo también, Señor. Alumbrar de tal manera, Señor, que la tiniebla desaparezca en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y Padre, oramos por todo el cuerpo de Cristo en nuestra nación y alrededor del mundo, Señor. Padre, regrésanos a tus caminos, que podamos volver a tus sendas antiguas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, ayúdanos. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos comparado o juzgado a otros. Señor, entendemos que sin ti no somos nada, que fuera de ti no somos nadie, Señor. Ayúdanos a clamar por nuestros hermanos y por todos aquellos que aún no te conocen, Señor. Tu palabra es clara de que Jesucristo murió, Señor, para que todo aquel, Señor, que no te conoce pueda conocerte. Ayúdanos, Señor, en estos últimos tiempos a llevar a los que nos hagan falta de nuestras familias, Señor, al conocimiento de quién eres tú, un Dios de amor y de misericordia, que perdona el pecado, pero que no tiene por inocente al culpable, Señor. Ayúdanos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Y Padre, te damos gracias por esta iglesia, Señor. Padre, te damos gracias por nuestras autoridades. Señor, perdónanos. Nos ponemos en la brecha, Señor, por todos nuestros hermanos. Perdónanos cuando les hemos herido, Señor, cuando los hemos lastimado. Cuando, Señor, hemos hollado lo que nos han enseñado. Señor, ayúdanos. Sabemos que honrándoles a ellos, te honramos a ti. Sabemos que obedeciendo la palabra que nos es dada, Señor, glorificamos tu nombre. Ayúdanos, Señor, que el mundo pueda ver, Señor, que aquí adentro no es un salero, que aquí tú das sal, Señor, para que transformemos la historia de nuestras familias, de nuestra nación, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Perdónanos, Señor, cuando nos juzgamos entre hermanos. Ayúdanos, Señor, a amarnos, a aprender a escuchar tu voz, Señor, a aprender a pensar tu palabra de tal manera que demos el fruto que tú